Bueno, vamos a respirar un poco, vamos a hablar de otro tema. Está Laura Biondi, ella es bióloga, forma parte de CONICET, y vamos a hablar de un tema nuestro, de Mar del Plata, estos cambios que se van produciendo, y es la cuestión de la presencia de una fuerte presencia de chimangos en el área urbana del partido de General Pueyrredón. Laura, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Em, hay como una idea popular que dice que el tema de los chimangos es consecuencia de los predios de disposición final o distintos basurales que ha tenido Mar del Plata. Yo ujú, vi algunas expresiones suyas que me parece que la idea pasa por otro lado. Cuéntenos por qué se ha sí, vuelto tan preponderante esta fauna, bueno, que era, digamos, una fauna de campo, ¿no? sí, sí. El chimango, bueno, el chimango es una ave rapaz que siempre fue muy común de nuestra pampa, digamos, Mm, del paisaje de pastizales, después rurales, pero siempre estuvo asociada al hombre, siempre. Y bueno, con el avance de la urbanización, la transformación de los ambientes naturales, y diferentes factores que en realidad están asociados a cómo es el chimango, que es una especie muy generalista, quiero decir que come absolutamente de todo, se puede adaptar muy rápidamente a diferentes cambios o desafíos que tiene el ambiente. eh, a su vez, si tiene que nidificar, puede elegir una gran variedad de sustratos, no es muy específica o especialista al respecto, y justamente esa como larga data de asociación con el hombre le permite avanzar cada vez más en los ambientes urbanos. Eh, a ver, el aumento que estamos viviendo está ocurriendo en muchas especies, el ujú, chimango es súper notorio acá, eh, justamente tiene que ver por mucho de lo que acabo de decir, que es básicamente la transformación o destrucción del ambiente natural, y las ofertas que tienen las ciudades o las zonas urbanas para muchos animales como el chimango. Quiero decir esto, sustrato para nidificar, alimento todo el tiempo, mm, principalmente basura, ujú. eh, no tantos predadores, y justamente como pueden tolerar y hasta a veces usar al humano en forma positiva, porque lo Mm, asocia con alimento, acá en la ciudad están bastante bien, entre comillas, ¿no? ujú. Eh, Es decir, han encontrado un ámbito súper amable que ofrece ventajas notables. ¿Quién sería el predador natural del chimango? hmm, Mirá, los predadores se dan principalmente en época, o sea, cuando son pichones, Ujú, huevo pichón, esas ujú, son las mayores diversidad de predadores, porque tenés desde otras aves rapaces, tenés comadrejas, o sea, cualquier animal que pueda subir al nido, o bueno, cuando ponen los nidos en los pastizales, hasta algunos roedores pueden llegar también a predar sobre los huevos o pichones, gatos, o tanto gatos silvestres como domésticos. Tiene una suma importante de predadores, pero muchos de estos predadores siguen estando más confinados a zonas menos urbanizadas. Entonces, cuando llegan a la ciudad, básicamente, y esto pasa para muchas especies de aves, esos predadores ya no son tan numerosos. Ahora acá en la ciudad puedes llegar a tener algún gato, bueno, ahora está incrementando otra especie de ave rapaz que consume aves, acá por lo menos, ujú. eh, que es el gavilán mixto, ahí podría llegar a tener algún desafío nuevo, los caranchos también, pero no nada que ver con lo que ocurre en las zonas menos urbanizadas, digamos. O sea Claro, el chimango es una ave rapaz, es un ave predadora. Ya de por sí los predadores tienen muchos menos predadores que cualquier claro. otra especie que busques abajo en la cadena trófica. Bien. Acá me escriben los vecinos, dice que rompen las bolsas de basura, que son Se incordiales. rompen las bolsas. Pero hay que reivindicar un poco al chimango, porque no es el único que rompe la bolsa de basura. Lo que pasa es que es mucho más visual, más notorio. Sí, sí. La basura la usan desde los gorriones, horneros, o sea, todos le ponen el piquito
y al agujerito a la bolsa y hacen uso de la comida, digamos, que hay ahí adentro, si hay comida, ¿no? Ujú. Pero bueno, el chimango, digamos que el destrozo, por ser un poco más grande, es mayor, y bueno, justamente la gente por ahí está caminando, ve un gorrión picando una bolsa y ni lo ve en realidad. Claro, Al chimango es medio difícil de no verlo. sí. Te cambio de especie. Sí, La otra especie que es impresionante en Mar del Plata son las palomas, sí. ¿no? Ah, las palomas, sí. Sí, claro. Sí. En muchos lugares se han hecho trabajos para erradicar las palomas. Se considera Ujú, que es un animal que transmite infecciones y demás. sí, sí. Este, y yo, por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho, veo algunas plazas de Mar del Plata donde hay mucho árbol y mucha paloma. Hay Ujú. deposiciones de paloma por todos lados y nadie limpia, ¿no? Y siempre Ah, digo, esto sí. es, Bueno, eso pasa en las plazas y vas caminando y sí, hay zonas que que es un es desastre. un montón de, Sí, sí. De excremento de de paloma. paloma, sí, es un riesgo. Por eso también es tan importante alguien que las regule, digamos. Ujú, Eh, y los predadores naturales sería como, por ahí no es tan rápido, eh, pero a largo plazo te bajan un poco la población, digamos. No te quiero poner la palabra controla, pero sí te deja un poquito que el crecimiento no sea tan exponencial, digamos. Y ahí, bueno, el chimango quizás no es tan cazador de la paloma grande, digamos, del adulto, pero sí consume pichones, o sea que ahí ujú, tenés un punto a favor. Y después tanto carancho como gavilán mixto, su presa preferida dentro de la ciudad son las palomas. ujú, Así que por ese lado, está bueno verlos cada vez más, digamos, por acá. ajá. ¿Qué es el gavilán mixto? ¿Cómo es el gavilán mixto? ¿Cómo lo distingo de un carancho? Wow. El gavilán mixto primero tiene más tonalidades marrones, tiene un sonido muchísimo más, o sea, es diferente el carancho cuando grita, yo le digo, cuando vocaliza, tiene una vocalización, como parece como un chancho casi. Mm, El gavilán es más el típico sonido de águila, entre comillas, que escuchamos en las películas, ujú, es como más un silbido, eh, tiene más o menos el tamaño del carancho, pero bueno, tiene el pico un poco más corto y mucho más ganchudo, son varias cuestiones, tendría que mostrarte una foto, sería más fácil. Sería más fácil. Eh, Pero es un animal más grande, sí, digamos, tiene más porte. em, no es más de altura, digamos, no es más grande. Sí tiene, por ejemplo, el carancho, igual que el chimango, por una cuestión de hábitos de caminar mucho, tiene las patas mucho más largas, por ejemplo. Si pones a compararte varias Mm, rapaces, tienen las patas mucho más largas porque justamente son muy caminadores, son muy terrestres ujú, para buscar alimento, por ejemplo. El gavilán tiene las patas un poco más cortas, pero muy robustos, unas uñas ¿cómo se llama? Dedos y uñas mucho más fuertes, lo mismo el pico. Eh, sí, y además pensá que son casi el 100%, salvo algunos juveniles que pueden llegar a comer carroña, son predadores, son cazadores eh, mm, al 100%. claro. Sí, acá me preguntan o me dicen dos cosas. Dice que Sí, Buenos Aires, me imagino que hablan de Capital Federal, está lleno de sí, bueno, gavilanes, supuestamente para controlar a sí. las palomas. ¿Es así eso? Sí. Sí, ahí no, o sea, no es que lo pusieron, creo que han liberado, pero el crecimiento del gavilán se debe a factores naturales, digamos, como Mm, lo mismo que está ocurriendo acá, principalmente. Sí, y allá hay mucho gavilán. Yo creo que la primera vez que vi gavilán mixto fue justamente en Buenos Aires, mm, así que cuando los empecé a ver acá dije, wow, ujú. ya llegó, Mira vos. que no fue hace mucho. Ajá. Y allá hay una cantidad bastante más grande que acá, Mm, y sí, hacen un buen control de las palomas. Eh, y creo que va camino a lo que está ocurriendo en Buenos Aires, ¿no? bien. Bueno, te agradezco. Gracias por darnos un ratito de otra cosa con un poco de aire fresco en una mañana compleja. Que Ay, tengas un sí. buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, Laura Biondi, bióloga de CONICET. Vivian dice, no